a través de la Guardia Nacional para que puedan hacer sencillamente y simplemente lo que es su trabajo y su deber, informarle al pueblo de Venezuela y al mundo lo que está sucediendo en el Parlamento donde se deben hacer las leyes. A propósito de los últimos hechos políticos que se han sucedido no solamente en Venezuela y en el país, sino también a propósito de algunos de los puntos que se van a debatir hoy en la plenaria de la Asamblea Nacional, la fracción 16 de julio quiere fijar posición ante los mismos. Ante el primer punto del orden del día, que será el nombramiento de la comisión preliminar encargada para designar el comité de postulación electoral, queremos desde la fracción 16 de julio lo siguiente: reafirmar nuestra postura que sostuvimos el martes de la semana pasada de no acompañar esta designación. Y además de eso, hoy formalmente, una vez más, y como debe ser, basado en el reglamento interior y de debate, dejamos nuestro voto salvado, nuestro voto de no acompañamiento a este comité. Múltiples y sobradas son las razones para no estar en ese comité, para no aceptar estar en ese comité, para no ser parte de ese comité y seguramente por ello ser excluidos de ese comité. Primero, por coherencia constitucional. El artículo 191, 197 y el 187, numeral 20, nos indica que esa comisión está integrada por ciudadanos que ya no son diputados a la Asamblea Nacional. Por lo ético, no es posible que esa comisión esté integrada por ciudadanos que han intentado implosionar la Asamblea Nacional desde los distintos espacios, ilegítimos o no, que han venido ocupando. Por un tema de coherencia, y es importante porque nosotros, quienes integramos la fracción 16 de julio, antes inclusive de que ella naciera, insistimos que se debía designar el comité de postulaciones y no se nos prestó atención, no a nosotros como fracción, al país que lo requería. No solamente al país en el 2016, al país en el 2017 cuando hubo el plebiscito que dio como mandato también eso y tampoco se le prestó atención. Y nos llama profundamente ahora la atención por qué ahora sí se pretende designar el comité de postulaciones. Se pretende designar ¿por qué? Porque esto es resultado de las negociaciones en Noruega, en Barbados o en la Casa Amarilla. ¿Por qué ahora, cuando los exdiputados del chavismo dijeron que sí van a integrarlo? Ahora bien, dijeron que sí, ¿en qué condiciones? Los escuchamos el martes pasado. Jamás dijeron que la van a integrar para designar un comité de postulaciones para escoger unos rectores para que haya elecciones presidenciales. Jamás dijeron eso. Lo dijeron claro, no lo han ocultado y han dicho que exclusivamente será para elecciones parlamentarias. Y eso no es lo que el país está esperando. Eso lo que pretende el chavismo, y pareciera que en esa negociación está también previsto, viola la ruta que el país compró el pasado 23 de enero. Cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres, en ese estricto orden. Porque además ese estricto orden es el que desarrolla plenamente el artículo 233 constitucional y el que además se desarrolla en la ley aprobada por unanimidad, que es la ley del Estatuto para la Transición. Ante eso, la fracción 16 de julio no será cómplice para un posible engaño, no será cómplice para una nueva frustración y, por supuesto, menos aún para repartos burocráticos o de cargos.
No estamos de acuerdo con la cohabitación de quienes destruyeron este país, de quienes tienen a la gente muriéndose de hambre, de quienes tienen a la gente que por falta de medicamentos también pierden la vida, de quienes han hecho que cierren empresas, comercios y pierdan sus puestos de empleo, de quienes son culpables de que más de 5,5 millones de venezolanos hayan tenido que irse del país. Denunciamos hoy que está en marcha una operación bien montada y planificada para que unos traten de destruir la Asamblea Nacional y otros para que nos lleven empujones a una elección parlamentaria, la cual de ninguna manera logra el primer paso del mantra, que es el cese de la usurpación. El segundo punto, con mucho gusto ya lo vamos a hablar, el segundo punto que hoy se va a debatir en la Asamblea Nacional es el tema de la movilización del pueblo para recuperar la democracia. Suena muy bien, pero nosotros tenemos que hacer observaciones sobre esto. No es cierto que solo la movilización popular hace que se recupere la democracia, ni en Venezuela y tampoco con el ejemplo que nos han querido ahora etiquetar como el ejemplo del hermano país de Bolivia. No aceptamos que se pretenda ahora echarle la culpa al ciudadano porque supuestamente no se ha movilizado como se movilizó durante más de 2 semanas el pueblo boliviano. No es cierto, porque el pueblo de Venezuela no solamente se ha movilizado 18 días como lo hizo el noble pueblo de Bolivia, se ha movilizado muchas veces más y durante muchos años. Nos están diciendo que el pueblo de Venezuela solamente puede, con la actitud boliviana, hacer que cese la usurpación. Y nos están pidiendo que nos veamos en el ejemplo del pueblo boliviano. Nosotros, desde la fracción 16 de julio, más bien le pedimos a la clase política venezolana que se vea en el ejemplo de la clase política boliviana. ¿Por qué? Porque actuaron con coherencia, con firmeza, sin guabineo, sin titubeo, con un mensaje claro. Vamos a ver claramente, desprendido de pasiones, qué pasó en Bolivia este domingo, hace 48 horas. Pasó primero que el régimen, presionado por la situación, llamó a dialogar y la oposición boliviana no salió de carrera ante la primera picada de ojo a negociar y a dialogar con el régimen de Evo Morales, expresidente de Bolivia. ¿Qué pasó? Que la oposición boliviana mandó claras, inequívocas, firmes señales que hicieron que se diera algo importante, la unidad de propósito, porque aquí también se intenta chantajear con el tema de la unidad, de que si tú dices algo contrario a lo que dicen el status quo, entonces estás haciéndole daño a la unidad. Eso no es cierto. Aquí lo que tenemos que buscar es unidad de propósito y en ocasiones no hay unidad de propósito. ¿Por qué? Lo digo con mucha propiedad en la fracción 16 de julio y donde sea, porque hay algún sector de la oposición que queremos salir de Maduro como el resto del país, como el 90% del país, lo antes posible. Y hay otro sector de la oposición que quiere salir de Maduro cuando sea. Y no es cuando sea, sino lo antes posible. La oposición boliviana, al tener esa actitud firme, coherente, sin titubeo y sin guabineo, generó esa unidad de propósito. Y hoy, más que pedirle ejemplo boliviano al ciudadano venezolano, hay que pedirle a la clase política venezolana que tenga una actitud igual de coherente. Al igual que no es cierto por aquellos que tienen electoritis aguda, decirles que no es cierto que porque hubo una elección que se robó Evo Morales, logró todo esto. Porque si es por elecciones robadas, al pueblo venezolano nos han robado varias elecciones, varias. ¿Y qué ha pasado? Que no las supimos cobrar. La clase política venezolana no supo cobrar el gran esfuerzo que hizo el pueblo venezolano votando y tuvo mala conducción estratégica y táctica. Eso es lo que sucedió. Como clase política también
Todos siempre estamos sujetos a la autorrevisión. Por supuesto que sí. Lastimosamente hemos tenido razón muchas veces. Lastimosamente. Hubiéramos querido equivocar muchas veces, pero no nos hemos equivocado. Usted señala que la fracción no respaldará la designación de esta comisión. Quisiera saber, ya para el año que viene se prevé, según la Constitución, elecciones parlamentarias. ¿Ustedes participarían en este proceso electoral de elecciones parlamentarias para el año 2020? Va a pasar mucha agua debajo del puente antes del 5 de enero y aún más antes de las elecciones parlamentarias, porque nosotros estamos luchando para que haya primero elecciones presidenciales. ¿Qué se refiere con que va? Un plan donde hablaba para acabar la asamblea, decía por un grupo que quería implosionarla y otro grupo arrastrarlos a ustedes. Si puede ser un poco más específica en esa denuncia, por favor. Sin duda alguna, los exdiputados del chavismo están acá no por ninguna sana razón. Vienen a implosionar lo que queda de la Asamblea Nacional. Y otros, no digo todos, otros están en el juego de llevarnos empujados a una elección solo parlamentaria, la cual no les es útil al país. Sus actos, por sus hechos los conoceréis. No, de ninguna manera es vago. Por sus hechos los conoceréis. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Claro, total. Usted manda un mensaje a la clase política, pero en Venezuela por parte de la Fuerza Armada no hay institucionalidad. Un mensaje de la Fuerza Armada en este caso, porque no solamente depende de la sociedad ni de la clase política. Por supuesto, lo hemos hecho, pero de manera no solamente reiterada, en ocasiones innumerables. Y puedo decirte acá que nuestro colega y hermano Luis Barragán, que siempre interviene en el tema militar, ha hecho llamados, ha hecho reflexiones, ha hecho no solamente enormes esfuerzos para dejar un mensaje claro a la Fuerza Armada. La fracción se hace solidaria con todos esos planteamientos. Pero ¿qué sucede? Cuando hay una clase política que manda un mensaje claro, inequívoco, por supuesto que la Fuerza Armada, la institucional, por supuesto que lo escucha. Hace falta un mensaje claro, coherente, inequívoco, que no esté lleno de ambajes. Ustedes en estos momentos dicen que no van a conformar la comisión de postulaciones para el nombramiento del Consejo Nacional Electoral. Ustedes parecieran ir en contra de todo lo que proponen el resto de las fracciones parlamentarias que conforman la oposición. ¿Cuál es la solución que ustedes proponen para conformar un nuevo CNE? Ok, ahí hay dos preguntas a la vez. Lo primero, quiero decirte que no es cierto que nosotros estamos en contra. Al contrario, los que están en contra son algunos otros que se ponen al margen de la Constitución y se ponen al margen de algunas cosas que aquí se aprueban. Por ejemplo, nosotros fuimos los primeros que llamamos al presidente Juan Guaidó presidente encargado de la República. Nosotros fuimos los primeros. Si estuviéramos en contra no hubiéramos hecho eso. Nosotros manifestamos públicamente, por cierto, en mi persona, asumiendo la jefatura de fracción, que íbamos a votar por el presidente Guaidó como presidente de la Asamblea Nacional primero, y le dijimos que se preparara porque en los siguientes días iba a ser presidente encargado. Por lo tanto, no se puede decir eso. Pero también dijimos que no era un cheque en blanco, y no ha sido un cheque en blanco. Lo hemos acompañado y te invito a que veas cuántas veces se han votado por unanimidad o amplio consenso muchos acuerdos en la Asamblea Nacional, pero también nos hemos distanciado de otros acuerdos, como por ejemplo las últimas 2 semanas, porque se han puesto al margen de la ruta, del Estatuto de la Transición y del 233. ¿Cuál es el camino? Me dices tú, está ahí el camino, por ejemplo, el TIAR, el camino, por ejemplo, cerrar ya todo tipo de negociación y acuerdo, cerrar todo tipo de negociación y acuerdo. Si tú le mandas señales extrañas, señales ambiguas a la comunidad internacional, no puedes pretender luego que se aceleren al paso que tú necesitas. Necesitas enviar señales que no dejen duda alguna de lo que quiere el pueblo de Venezuela. No me quedó claro la pregunta que le hice. ¿Cómo no? La respuesta que me refirió. Dígame. Quisiera saber si en la fracción 16 de julio estarían dispuestos a participar en unas elecciones parlamentarias para el año 2020 con un nuevo CNE. Te dije que lo primero que nosotros vamos a luchar es elecciones presidenciales. Para nosotros el problema no es un cambur o un curul en la Asamblea Nacional. Nosotros lo que queremos es que haya nuevo presidente de Venezuela. Eso después lo veremos cuando llegue el momento de cruzar el ¿Tendrían entonces unas elecciones parlamentarias?
Nosotros estamos luchando por elecciones presidenciales. Diputado, ayer le preguntamos al presidente Juan Guaidó si el año que viene se hacían las elecciones parlamentarias, si iban a participar en ellas, y él fue muy tajante en el Colegio de Ingenieros, diciendo que aquí el problema que había que resolver era elecciones presidenciales. En eso, ¿Está desmintiendo el presidente? no, en eso coincidimos entonces. Si lo que él dice se transforma en lo que aquí se hace, coincidimos. Lo que pasa es que no siempre lo que se dice se vota aquí. Aquí muchas veces se ha votado cosas distintas a lo que decimos afuera. Diputado, y en relación precisamente también un poco al tema parlamentario el año que viene, también el 5 de enero se tiene que escoger una nueva junta y ya esto lo hemos conversado, pero a la luz de lo que ha venido ocurriendo en los últimos días y la posición que ha venido tomando el 16 de julio, pues es pertinente hacerle otra vez la pregunta si esta fracción va a avalar la reelección de Juan Guaidó como presidente de la Asamblea Nacional el próximo 5 de enero. Posiblemente el 4 en la tarde estaremos dando esa información, el 4 de enero en la tarde. O sea que todavía la fracción no ha tomado una decisión. Para nosotros lo importante es ahora salir del régimen, el cese de la usurpación. Para nosotros todo lo demás es secundario. No lo han discutido. Para nosotros lo importante es el cese de la usurpación, lo demás es secundario. Muchísimas gracias. Bien, escuchaban ustedes declaraciones del parlamentario que conforma la fracción 16 de julio de la Asamblea Nacional, pues en referencia a la posibilidad de que Juan Guaidó sea nombrado nuevamente presidente del Parlamento venezolano, como ya lo han manifestado diferentes fracciones que hacen vida dentro de la Asamblea Nacional, pues dicen que el 4 de enero en la tarde ellos se manifestarán al respecto, pues ya ellos habían sido consultados, habían dado su aprobación, sin embargo, pues en estos momentos reiteran que su intención principal es salir de la administración de Nicolás Maduro. Ustedes escuchaban a Viallo Pilieri referirse acerca de la movilización convocada para el próximo 16 de noviembre y sobre todo ellos mantienen su postura, la manifestada precisamente durante la sesión del martes pasado sobre el nombramiento de este comité de postulaciones para designar las nuevas autoridades del Consejo Nacional Electoral. Ellos reiteran que salvaron su voto y están en contra de esta designación, pues una de las razones consideran que está conformado por diputados que ya no son parlamentarios de la Asamblea Nacional y que porque muchos de quienes lo integran han intentado implosionar el Parlamento venezolano. Nosotros les invitamos a estar muy atentos a toda la información que desde acá se genere. Vamos con nuestra compañera Leona Ivette Díaz, quien tiene más información.